Hola amigos y suscriptores del YouTube, el día de hoy hablaremos del real Aníbal Lecter. ¿Sabías que el creador de este mítico personaje se basó de un médico mexicano? Pues sin más preámbulos comencemos. Monterrey, NL, Monterrey podría haber pasado una primavera más sin novedad alguna, de no ser porque el pasado 27 de julio el diario inglés The Times publicó un adelanto de la introducción que Thomas Harris escribió para la reedición de El silencio de los inocentes de Silence of the Lambs, que cumple 25 años. Harris dio a conocer que la idea para crear al psiquiatra Aníbal Lecter nació de su encuentro en el penal Topo Chico de Monterrey con un hombre a quien llama Dr. Salazar. El reportero Thomas Harris tenía 23 años y vino a entrevistar a Dick Askew Simmons, un estadounidense sentenciado a muerte por asesinar a 3 hermanos sobre la carretera a Laredo. Dick Askew Simmons, quien sería exonerado tiempo después, era un perturbado que intentó escapar varias veces del Topo Chico, pero al salir herido en una de ellas fue auxiliado por el médico de la prisión, que también era interno, el Dr. Salazar. Ahí conocí al Dr. Salazar, cuenta Thomas Harris sobre el suceso de 1963, en el que le llamaron la atención la apariencia refinada y tono en las preguntas del médico. Tras la revelación, el cotejo no fue difícil. El Dr. Salazar era el entonces pasante de medicina Alfredo Valli Treviño, quien el 8 de octubre de 1959 asesinó en su consultorio de la colonia Talleres a Jesús Castillo Rangel. El Dr. Alfredo Valli Treviño, de 28 años, aplicó pentotal sódico al joven Jesús Castillo Rangel, de 20. Lo desangró, descuartizó y sepultó en Guadalupe. El médico Alfredo Valli Treviño fue descubierto y sentenciado a muerte, el último en la historia de México, pero la pena se conmutó por 20 años de cárcel. De acuerdo con el reporte policíaco, el crimen de Alfredo Valli Treviño habría sucedido entre las 12 y las 14 horas del jueves 8 de octubre de 1959. Tras una discusión con su pareja sentimental, el pasante de medicina Alfredo Valli Treviño aplicó la droga a Jesús Castillo Rangel con un trapo, a la manera de como Lecter lo hace en el filme Aníbal, y después le inyectó más. Ya inconsciente, lo llevó a un baño contiguo a su consultorio de la colonia Talleres, un inmueble de un solo piso que hoy luce con rejas y, bajo la regadera del cuarto que fue tapiado, desangró a la víctima cortándole con un bisturí la cabeza. Después de lavar el cuerpo, lo llevó a una camilla en la que seccionó el resto en 7 partes. Envolvió los trozos en una lona, metió el bulto en una caja de cartón y la puso en la cajuela de su automóvil Chevrolet año 1958. El pasante Alfredo Valli Treviño llegó a la colonia Buenos Aires, donde ya lo esperaba el dulcero Francisco Carrero Villarreal, un trabajador ocasional, quien presuntamente sin saber el contenido de la caja la reubicó en su auto. Se dirigieron al rancho La Noria, cercano a lo que hoy es el puente Chapultepec. Ahí los esperaba el tío de Francisco, Guadalupe Villarreal, quien permitió sepultar lo que el galeno Alfredo Valli Treviño dijo eran restos médicos sin importancia. A la mañana siguiente, Manuel Ovalle, policía auxiliar de Guadalupe y pastor de vacas, pasó por la zona y siguió a uno de los animales que se desvió del camino, una vaca pinta, muy comentada en el Monterrey de aquellos días. La seguí para atajarla y vi un montón de piedras al pie de un arbusto de esos llamados tenazas, dijo el policía pastor al norte y advirtió que le pareció extraña una acumulación de piedras y que hubiera girasoles aplastados. Sin precedentes. No tardó la policía en descubrir lo enterrado y menos averiguar quién era el responsable. Tras fingirse pacientes, el jefe de homicidios Eusebio Lara y el comandante Alfonso González detuvieron en su consultorio al doctor Alfredo Valli Treviño, quien habría ofrecido por su liberación 2 autos, su consultorio y una botica aledaña, aunque las propiedades eran de su padre. Enseguida fue sometido a interrogatorio por el entonces fiscal Alejandro Garza Delgado. El médico Alfredo Valli Treviño confesó con aires de jactancia que jamás tocó hueso en sus cortes, declaró Lara, a lo que Garza Delgado sentenció. En la historia del crimen en México nadie recuerda un asesinato de esta categoría. Aunado a los dichos de estas autoridades, quienes además empezaron a buscar panteones particulares del pasante y a intentar ligar con el médico Alfredo Valli Treviño cuerpos sin vida hallados en otros lugares, los dimes y diretes tomaron vuelo. Que quizá el doctor Alfredo Valli Treviño succionó la sangre de la víctima, porque como era posible que no hubiera ni una sola gota en los restos, y que quizá en su consultorio había más cuerpos. Por todo esto, se le empezó a llamar médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Valli. El galeno Alfredo Valli Treviño y su padre eran hombres de armas tomar y de carácter duro. El padre, ya centenario, solía cargar una 9 milímetros, lo que también fue costumbre de Alfredo Valli Treviño al salir de prisión. Así lo recuerdan fuentes cercanas a la familia, hablan de Vito como alguien que, de acuerdo a lo que él mismo contaba, se ganó el respeto de los presos del penal del Topo Chico, no solo por temor ante la crudeza del delito cometido, sino porque casi desde su ingreso brindó servicio médico e incluso practicó operaciones quirúrgicas y partos. El infierno. Él ayudó a muchísimas personas adentro del penal y tanto lo consideraban que, con el tiempo, hasta lo dejaban salir por las noches para dar servicio a pacientes, dice una fuente sobre este hombre que no perdió la imagen de dandy en la prisión.
Usaba conjuntos claros o trajes, zapatos blancos, gafas obscuras debido a su fotosensibilidad y un Rolex presidente que trajo toda su estancia en prisión y que, en un descuido, terminó tirando a la basura dentro de un calcetín, donde guardaba rollos de dinero. Fui y vine del infierno y lo terminé perdiendo en un calcetín, lamentaba. Gustavo Ibáez, miembro de la desaparecida Liga Comunista 23 de septiembre, lo recuerda. Durante mi estancia en el penal del Topo Chico en varias ocasiones acudí al consultorio del doctor Alfredo Valli Treviño para que me atendiera de enfermedades típicas de los reclusos, como infecciones estomacales, bronquitis, hongos, cuenta. Siempre me atendió con respeto y amabilidad, aunque guardando distancias. Era muy reservado. Otros recuerdan que el doctor Alfredo Valli Treviño atendía de manera gratuita en el penal del Topo Chico incluso a gente externa. Garza Delgado argumentó que el crimen se debió a que Jesús Castillo Rangel era la pareja sentimental del pasante Alfredo Valli Treviño y que, al avisarle a aquel que lo abandonaría, decidió quitarle la vida. El médico Alfredo Valli Treviño argumentaba que tuvieron un pleito y que lo había matado en defensa propia, pero yo encontré la ropa de la víctima y estaba limpia. No hubo tal pelea, el doctor Alfredo Valli Treviño planeó todo, dijo el apodado Manix en entrevista años después. Fuentes cercanas a la familia lo niegan. Dicen que Jesús Castillo Rangel, a quien Alfredo Valli Treviño conoció desde que estaba en la prepa y a quien le dio trabajo por 10 años, empezó a causarle problemas, se negaba a devolverle un préstamo y hasta lo hirió con un desarmador en el pecho. Él se arrepintió, dice un amigo. Dijo que lo hecho estaba, y que si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría, ya afuera, él obtuvo su título y atendió a muchísima gente. Luego de meses en silencio y a un día de que cerrara la averiguación en su contra, el galeno Alfredo Valli Treviño envió el 25 de febrero de 1960 una carta al entonces juez cuarto penal Marco Antonio Leija, quien le dictaría la sentencia de muerte conmutada a años de prisión. Siento vergüenza por mi crimen, escribió. Estoy arrepentido, avergonzado. Comprendo que mi conducta fue mala y estoy apenado de haber ofendido así a la sociedad. En la misiva, el médico Alfredo Valli Treviño pidió perdón a familiares y amigos tanto suyos como de la víctima, Jesús Castillo Rangel, así como a los maestros de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y le suplicó al juez Marco Antonio Leija que lo juzgara no solo en cuerpo sino en alma. Una fuente cercana a la familia del médico Alfredo Valli Treviño cuenta que ésta cargó mucho tiempo el estigma del crimen del médico y había hasta temor de represalias. Él, por su parte, nunca negó su crimen, pero tampoco hizo de su vida un túnel. Tras cumplir su condena en 1979, siguió ejerciendo la medicina. Tuvo una legión de pacientes en el mismo consultorio del crimen, sobre todo de ancianos, a los que no cobraba o lo hacía a cambio de cantidades simbólicas. Sus años en libertad los vivió atendiendo a pacientes, arreglando cuanto entuerto eléctrico encontraba y organizando carnes asadas y tragos de cerveza con amigos, no muchos o casi ninguno de la comunidad médica local. El doctor Alfredo Valli Treviño murió a los 77 años de cáncer de próstata, en febrero del 2009, 2 meses antes que Garza Delgado. De acuerdo a gente cercana, el médico Alfredo Valli Treviño estaba casado o contrajo nupcias al ingresar al penal, pero su pareja falleció cuando estaba preso. Al salir del penal del Topo Chico, el médico Alfredo Valli Treviño se unió con otra mujer, que también murió al poco tiempo. Tuvo varios hijos, tanto naturales como adoptados. Ante la revelación de Tomás Harris, suceso del que Alfredo Valli Treviño jamás habló, quizá porque no le dio importancia, no queda claro qué es realidad y qué ficción. El entonces pasante no tenía los rasgos que el escritor cuenta y la gente en la cárcel sabía que recobraría su libertad una vez purgada la sentencia. Los amores del médico Alfredo Valli Treviño. De acuerdo a gente allegada, el galeno Alfredo Valli Treviño estaba casado o contrajo nupcias al ingresar al penal del Topo Chico, pero su pareja falleció cuando estaba preso. Al salir de prisión, se unió con otra mujer, pero también murió al poco tiempo. El doctor Alfredo Valli Treviño tuvo varios hijos, tanto propios como adoptados. Los rumores, los dimes y diretes tomaron vuelo, que quizá el doctor Alfredo Valli Treviño succionó la sangre de la víctima, Jesús Castillo Rangel, porque como era posible que no hubiera gota alguna en los restos, y que quizá en su consultorio habría más cuerpos. Por todo esto, se le empezó a llamar el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Valli. El doctor Aníbal Lector, el caníbal famoso por ser el protagonista del Silencio de los Inocentes y otras películas más. El personaje de Aníbal surgió primero en libros cuyo autor es el novelista Tomás Harris, pero hasta hace poco en el 2013 Tomás Harris hizo una revelación, que para crear al mítico personaje Aníbal Lecter se inspiró en un médico real. No solo eso, sino que su personaje de su novela más famosa es un médico mexicano. Es la historia real de Alfredo Valli Treviño. La inspiración de Aníbal está y si quiere casi todos los grandes monstruos del cine o de la literatura se han basado en personas reales de la vida real. Por ejemplo Norman Bates, de Psicosis, está inspirado en los crímenes de que un sujeto que mantenía el cadáver
cadáver de su madre en su casa y descuartizada a sus víctimas. El caso del Dr. Aníbal Lecter es un caníbal y asesino serial con gran inteligencia creado por el novelista Tomás Harris. Es similar, el escritor se inspiró en un asesino mexicano llamado Alfredo Valle y Treviño. Esta es la historia. Todo comenzó a principios de la década de los 60s, cuando Thomas Harris, entonces un joven reportero norteamericano, viajó objetivo de entrevistar a un prisionero de Estados Unidos internado en el penal del Topo Chico en el estado de Nuevo León, México. El prisionero, de nombre Dick Askew Simmons, un hombre con labio leporino y pequeñas cicatrices en la cabeza, que había estado internado en una institución mental en Estados Unidos. Luego había viajado a Monterrey, donde asesinó a 3 jóvenes hermanos. Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Había tratado de escapar, pero lo único que logró fue lastimarse. Es aquí donde aparece el doctor Alfredo Valle y Treviño, otro prisionero, quien le curó las heridas a Dick Askew Simmons. Thomas Harris entonces decidió inclinarse más por entrevistar al doctor mexicano Alfredo Valle y Treviño. Thomas Harris describe al médico Alfredo Valle y Treviño como un hombre pequeño, pelirrojo, de apariencia amable y sobre todo culto y muy bien portado, tanto que al principio creyó que no se trataba de un prisionero, sino del doctor de la cárcel del penal de Topo Chico, pero pronto descubrió por qué se encontraba encerrado en el penal del Topo Chico. El galeno Alfredo Valle y Treviño era un cirujano que en 1959 mató a su amante, otro doctor llamado Jesús Castillo Rangel. El motivo del asesinato fue porque el médico Alfredo Valle y Treviño le pidió dinero y su amante, Jesús Castillo Rangel, se negó. Entonces el cirujano Alfredo Valle y Treviño tomó su bisturí y se lo clavó a su amante, Jesús Castillo Rangel. Después lo enterró en un lote baldío ayudado por su chofer, un hombre llamado Francisco Carrera, que también era su amante. Poco tiempo después del asesinato, Francisco Carrera confesó el crimen a la policía. Luego el médico Alfredo Valle y Treviño fue capturado y condenado a la pena de muerte en 1960, pero como la sentencia fue cambiada por 20 años en prisión. Al salir de prisión, el doctor Alfredo Valle y Treviño decidió olvidar su pasado oscuro y se dedicó a seguir su profesión atendiendo a vecinos y amigos, cosa que hizo hasta el año de su muerte en el 2009. Curiosamente, su papel como inspiración de Aníbal Lecter se mantuvo oculto hasta hace pocos años, ya que el novelista, para proteger su identidad y la de su familia, decidió cambiar su nombre por el de Dr. Salazar. El periódico inglés The Times visitó incluso el barrio donde el médico Alfredo Valle y Treviño ofrecía consulta a los pobres y comprobó el grato recuerdo que la gente tenía de él por atender a los enfermos de manera gratuita. Era una buena persona, dijo alguno de los lugareños. El doctor Alfredo Valle y Treviño murió en 2009, sin saber que había inspirado a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los thrillers. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable, dijo en su única entrevista conocida a medios locales. Thomas Harris también reconoce que aunque el galeno Alfredo Valle y Treviño nunca profesó interés en el canibalismo ni mostró comportamientos más extremos, su aparente habilidad para comprender la manera de pensar de los psicópatas fue lo que finalmente le dio la inspiración para crear a su personaje más famoso. A diferencia de Aníbal Lecter, el doctor Alfredo Valle y Treviño sí se arrepintió de sus acciones y en la última entrevista concedida a un medio de comunicación reconoció que esperaba el castigo divino tras su muerte. Eso sí, antes de hacerlo fue reconocido por atender a personas de la tercera edad en barrios populares de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde siempre fue muy apreciado y querido. El doctor Alfredo Valle y Treviño había pasado 20 años en prisión, luego de que su abogado lograra que la autoridad le conmutara la pena de muerte. Desde su salida de la prisión, entre 1980 y 1981, de los 49 años a la edad que murió, pasó su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico en la colonia Talleres de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Ocurrido un 8 de octubre de 1959, en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres, de acuerdo a los diarios de la época. Allí atendía a Alfredo Valle y Treviño, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibiría la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Los diarios de esos tiempos afirman que entre ellos había algo más que una relación de amistad y que ese día tuvieron una fuerte discusión que no terminaría de una manera nada grata. El doctor Alfredo Valle y Treviño sometió a su amante, Jesús Castillo Rangel, le aplicó una inyección de pentotal sódico, con ayuda de un bisturí le cortó la garganta, seguidamente lo desangró, lo destazó y cuidadosamente colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Luego salió de su consultorio con el paquete, lo escondió en la cajuela de su automóvil y se trasladó a un terreno baldío en una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe del mismo estado de Nuevo León. Allí sepultó la caja con los restos de su amante, que unos días después hallarían las autoridades como testimonio para así detener al doctor Alfredo Valle y Treviño. En sus declaraciones ante las autoridades regiomontanas, el joven médico de 28 años no hizo objeción alguna a los cargos que se le habían imputado. De hecho, durante su confesión se dio el lujo de hacer detalle de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de su amante. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal.